Amén. Bendiciones. Dios nos bendiga en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por el cual tenemos este privilegio, tenemos esta bendición de poder estar en esta hora ocupando este medio, ¿cierto? Con el propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en esta tarde estamos agradecidos de parte del Señor por tener este privilegio también de poder interactuar, ¿cierto?, a través de esta red social, y invitándole también a que puedan participar, ¿cierto?, de esta conexión, de esta transmisión, ¿cierto?, y así también podemos ir testificando de este Evangelio glorioso. El Evangelio de Jesucristo no tiene un receso, no tiene una pausa. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser anunciado en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que proclamar la grandeza del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora, Dios les guarde. Agradezco al Señor también y a los hermanos que se han sumado, digamos, a estas transmisiones. Quiero dar gracias a Dios también porque han llegado muchas solicitudes de amistad, y eso es bueno. Y también los hermanos que han escuchado el llamado que he hecho en algunas oportunidades, que puedan compartir, ¿cierto?, el video. La idea de compartir el video es de que muchas personas puedan ser bendecidas. Por eso yo le animo en esta tarde a que cada uno de ustedes de una u otra forma me ayuden a predicar el Evangelio. ¿Cómo usted dice cómo puedo hacerlo? Muy simple, solamente con la disponibilidad, ¿cierto?, de parte suya de poder compartir este video. Ayúdenos a predicar el Evangelio, porque es necesario. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, y hoy más que nunca necesitamos hablar esta palabra. Los discípulos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Por eso que no caminemos por las circunstancias, caminemos porque Dios es real en nuestras vidas, y dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo que realmente nos convoca, que es la palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire qué palabra tan maravillosa esta. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido? Que Dios nos bendiga en esta noche. Quiero que en esta hora podamos cerrar nuestros ojos, podamos orar a Dios, podamos pedir su dirección para que esta palabra pueda trastocar los corazones, pueda trastocar las vidas. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, tu palabra dice que tú eres el alfa, que tú eres la omega, que tú eres el principio y el fin, el primero, el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Padre, en esta hora, Señor, hemos hablado esta palabra, y esta palabra es viva, Señor, y esta palabra es eficaz, y dice que es más cortante que espada de dos filos. Yo te pido que en esta noche, Señor, por esta palabra, Dios mío, muchos sean sanados, por esta palabra muchos sean restaurados, por esta palabra muchos sean liberados,
en el nombre poderoso de Jesús. Danos la gracia, danos el favor y la revelación del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué hermoso es poder expresar la grandeza de nuestro Dios. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con esta palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del verso 1 adelante, este acontecimiento, ¿cierto?, que realmente marcó una historia, ¿cierto?, marcó la historia, este acontecimiento que realmente marcó un antes y un después. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, cuando estos discípulos, estos hombres que habían estado con Jesucristo, tuvieron el privilegio, como también lo tiene usted y lo tengo yo, de recibir, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos un poco más atrás, en este mismo libro, en el capítulo 1, dice que después que Jesús, ¿cierto?, murió, dice en el verso 3, capítulo 1, verso 3, dice: quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Todos sabemos que Jesús murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice que se le apareció a los 11 en el libro de Marcos, capítulo 16, en el verso 14 dice: y se le apareció a los 11 mismos, y estando a la mesa le reprochó, ¿cierto?, la incredulidad y la dureza de su corazón. Y aquí nos manifiesta, ¿cierto?, en este libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, dice: después de haber padecido se presentó vivo. Dice: apareciéndole durante 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Y estos hombres, ¿cierto?, estos discípulos recibieron instrucciones de parte del Maestro, en la cual le dijo que no se fuesen, ¿cierto?, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Por qué razón? Porque Juan dijo: ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él no le dio una fecha, Él no le dijo un día en particular, una hora en particular, sino le dijo que no se moviesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esas fueron las instrucciones en primera instancia de parte del Señor Jesucristo para con sus discípulos. Los discípulos sabían que iba a venir esa manifestación. Los discípulos sabían que el Espíritu Santo se iba a dar a conocer, pero no sabían de qué forma, de qué manera iba a acontecer. Pero sí estos hombres acataron la instrucción. Pero sí estos hombres obedecieron a lo que Cristo le había manifestado. Y dice la Biblia que estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Y dice que eran alrededor de 120 personas. Quizás eran muchos más los que estaban ahí. ¿Por qué razón? Porque no solamente Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, no solamente se le apareció a sus 12 discípulos. La Biblia nos enseña también en 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 5 y 6, dice que apareció a Cefas y después a los 12, eso lo tenemos claro. Lo acabamos de ver, ¿cierto?, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Pero en el versículo 6 de este 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6, mire lo que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Claramente aquí está hablando Pablo en su tiempo, en su época. Pero no solamente le apareció a los 12, sino que se le apareció a más de 500 hermanos. Pero los que estaban reunidos en esa ocasión en el lugar llamado el aposento alto eran alrededor de 120 personas. Quizás eran muchos más, como decía, los que estaban reunidos en ese lugar. Pero ¿qué pasó con con los demás? ¿Por qué habían solamente 120? Porque quizás a lo mejor se fatigaron, a lo mejor quizás se aburrieron, a lo mejor quizás perdieron la fe, a lo mejor quizás perdieron ya la esperanza, porque Jesús le dijo: seré bautizado dentro de no muchos días. Le dio instrucciones, le estableció un mandamiento. Pero estos hombres, ¿cierto?, perduraron, eran alrededor de 120 en aquel lugar llamado el aposento alto. Y si seguimos leyendo, ¿cierto?, este capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, para los que no saben,
Y para los que sabemos, para recordar un poco, el día de Pentecostés era una fiesta que se celebraba anualmente. Era la fiesta de la cosecha en la cual, cierto, se le traía un fruto a Dios como una ofrenda en gratitud a Dios. Y mire Dios que es maravilloso. Y mire Dios que es un Dios soberano. Cuando hablamos de soberano, estamos diciendo que Dios es Dios el que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Aquí no puede ir por delante la agenda del hombre. Esto no fue planificado por los hombres. Esto no fue convocado por un hombre. Esto fue convocado por el Espíritu Santo. Pero mire, hay una cosa demasiado importante. Que cuando llegó el día de Pentecostés, el antesala para poder llegar a este acontecimiento, para poder llegar a esta bendición, los discípulos tuvieron que estar en un lugar llamado el aposento alto, en los cuales buscaron a Dios en oración, en ruego. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esa es una palabra que muchos no la han entendido. Y muchos les cuesta entender qué realmente significa la palabra unánime. Unánime significa conjunto de personas que tienen la misma opinión o el mismo sentir, es decir, que van todos tras de lo mismo, están todos de acuerdo bajo la misma visión. Y esa fue uno de los requisitos para que la manifestación del Espíritu Santo viniese sobre la iglesia primera. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, no había diferencias en ello. Las diferencias siempre han existido dentro de las iglesias, pero las diferencias tienen que quedar fuera. Porque para poder concretar, para poder llegar a esta instancia, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó esta fiesta, estaban todos unánimes juntos. Eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia. Yo he escuchado en muchas ocasiones que hay una profecía sobre Chile en la cual dice que Chile será para Cristo. Sí, quizás lo podrá hacer, pero estamos muy lejos de que eso se cumpla. Estamos muy distantes de que esa promesa pueda ser real en nuestras vidas, porque aquí hay un modelo de parte de Dios. Aquí hay un diseño de parte de Dios. Aquí hay una pauta de parte de Dios, que cuando llegó el día de Pentecostés, no estaban en discordia los hermanos. No estaban ahí distanciados. Dice que estaban todos. Cuando dice que es todos, es porque es todos. Estaban todos unánimes juntos. Es decir, todos en el mismo sentir. Todo tras de la visión. Todo tras del mismo propósito. Porque para que usted y yo podamos estar juntos, primero tenemos que estar unánimes. Primero tenemos que estar en un solo sentir. Y en el verso 2 dice, y de repente vino del cielo. Esto no vino de Estados Unidos, no vino de Puerto Rico, no vino de la Argentina, esto vino del cielo. El Espíritu Santo viene del cielo. Y de repente vino del cielo. ¿Qué vino? Un estruendo como un viento recio, el cual sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bendito sea nuestro Dios. Así partió la iglesia primera. Así se inició la iglesia primera. Y ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Dice que de repente vino del cielo. Esto nadie lo pudo haber creado. Esto vino de parte de Dios. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me llama mucho la atención, ¿cierto? Donde dice que estaban sentados. Quizás a lo mejor ellos ya estaban cansados. Quizás a lo mejor estaban agotados espiritualmente. Pero independiente a la posición de su cuerpo, el Espíritu Santo les cayó sobre sus vidas. Y en el versículo 4 dice, el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bendito sea nuestro Dios. Lenguas repartidas como de fuego. Las lenguas de fuego, por lo general, es una punta de llama que se levanta en una hoguera, en un incendio. Cuando hay un incendio de proporciones, si usted lo mira a la distancia, usted va a ver unas lenguas de fuego gigantes.
Acá en la región de Valparaíso, cuando hay incendio en Valparaíso, ¿cierto? En los cerros de Valparaíso hay unas lenguas gigantes de fuego. Y dice que aquí se le aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios que usted y yo adoramos. Este es un Dios todopoderoso que dice en su palabra que en Él no hay sombra de variación alguna. Este Dios que dijo que el que busca halla. Este mismo Dios que dijo que el que golpea se le abrirá y que dijo que a todo aquel que pide recibe. Pero tiene que haber en nosotros una disponibilidad. Tiene que haber en nosotros un deseo. Estos hombres estaban unánimes juntos, esperando esta promesa. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron, dice, todos, mire, escúcheme el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No solamente tenían una reserva, sino fueron llenos. Cuando usted llena algo, ¿cierto? Eso ya en su capacidad máxima, eso comienza a rebosar y comienza a caer. Cuando usted vierte agua sobre un vaso, ¿cierto? Y en cantidad, el vaso tiene un límite. Y cuando el vaso se pasa de ese límite, esa agua comienza a rebosar, esa agua comienza a caer. Es así nuestras vidas cuando están llenas del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo que fueron solamente tocados. Muchos se conforman con ser tocados en la iglesia, con danzar, con alabar, con glorificar a Dios. Eso está bien, sí, eso está bien. Pero Dios quiere mucho más que en nuestras vidas pueda fluir. Jesús dijo en una oportunidad, como dice las Escrituras, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Eso debe ser continuo, eso debe ser constante en nuestros corazones. Y dice aquí, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No está diciendo solamente los apóstoles, sino todos los que estaban reunidos en ese lugar. Esa llenura también es para usted, mi hermano, también es para mí, es para todo aquel que busque la presencia de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que no han entendido que sin el Espíritu Santo, sin la manifestación de Dios en nuestras vidas, lo único que vamos a poder entregar es un conocimiento, es una información de Dios. Y déjeme decirle que eso no transforma la vida. Lo que transforma es la palabra bajo la unción, bajo la autoridad y bajo la gracia del Espíritu Santo. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Ese Consolador está en usted. Ese Consolador está en mi vida, dijo el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Esto se fue perdiendo a través del tiempo. La iglesia partió con fuerza. La iglesia partió con autoridad. Jesús dijo, recibiréis poder. En el capítulo 1 del libro Los Hechos le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre usted, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y es más, dice la Biblia, del momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu. Quizás alguien dirá, yo hablo lengua, el hermano no habla lengua, entonces no tiene el Espíritu. No, mi hermano, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no tenemos esa activación, no tenemos esa manifestación. Estos hombres habían tenido una experiencia con Jesucristo, habían visto cómo Cristo había sanado al paralítico, cómo había levantado a Lázaro de entre los muertos, cómo había hecho maravillas, milagros, prodigios. Pero era el momento que ellos tenían que experimentarlo. Era el momento en que ellos tenían que vivirlo de primera mano. Como usted y yo debemos vivir una experiencia con Dios. La pregunta es, ¿por qué no se manifiestan estas cosas en estos tiempos? Si la Biblia dice que en Dios no hay sombras de variación alguna. Él es el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y fueron todos, ahí está usted, ahí estoy yo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Como decía, muchos se conforman con el toque.
El toque es bueno, sí, pero el toque es un impulso de Dios para tu vida. El toque te tiene que llevar a algo más grande. El toque del Espíritu te tiene que llevar a nadar en aguas profundas. Ya no podemos andar por encima del Evangelio. Tenemos que meternos con todo nuestro corazón bajo el río de Dios, bajo la protección de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando un hombre o una mujer es lleno del Espíritu Santo, no es una persona estática, no es una persona para adentro, porque muchos dicen yo soy lleno del Espíritu, pero no se le ve por ningún lado la manifestación, no se le ve la señal de Dios por ningún lado. Y aquí dice que cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, vino una manifestación y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir, Dios se posesionó en cada vida, en cada corazón, y eso es lo que Dios quiere: posesionarse en tu vida, posesionarse en mi corazón, tomar tus labios, tomar tu boca y comenzar a usarte. Pero para poder llegar a eso, tenemos que meternos al aposento alto. Tenemos que crear un altar donde busquemos de la presencia de Dios en forma continua. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios no quiere gente como una visita. Usted y yo no podemos ser una visita en la presencia de Dios. El profeta decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, vivía bajo la presencia de Dios. Y dice que esta manifestación le produjo algo en sus vidas. Si usted y yo queremos estar llenos del Espíritu, tiene que haber una señal. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuántos hombres muchas veces en la iglesia le ponen sus propias reglas a Jesús? Traen su agenda de hombre, traen sus propias cosas al servicio, le ponen un horario a Dios. Aquí no vemos que pusieron un horario a Dios, sino dice que según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, quiere guiar nuestros corazones. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el verso 6, hecho este estruendo. Esto no fue algo así escondido, esto fue llamativo, esto fue notorio. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Dice que en ese lugar había mucha gente de diferentes lugares. Dice que habían partos, medo, elamita, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, en Asia, de Frigilia, Panfilia, en Egipto. Habían de muchas regiones, de muchos lugares. Y Dios, cierto, se glorificó en ese lugar, porque Dios es Dios. Y usted ni yo no podemos condicionarlo, porque Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Para que pueda ser la iglesia del Señor tiene que haber eso dentro. Si yo, cierto, impongo mi voluntad, ya no es la iglesia del Señor. La iglesia es mía, y si es mía, cuando tenga un problema y tenga una dificultad, la tendré que resolver solo. Pero si nosotros dejamos el lugar a Dios, Dios es el que toma control. Y estos hombres quedaron realmente perplejos. Y en el verso 8 dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido? Y aquí en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están borrachos. Y ahí donde el apóstol Pedro dice que se puso en pie y alzando la voz, ¿cierto?, le comenzó a poner el fundamento bíblico y comenzó a explicarle que estos hombres no estaban borrachos. Y en una ocasión, ¿cierto?, en la parte, en el verso 15, dice el apóstol Pedro, pero estos no están ebrios. ¿Cómo sería la llenura? Claramente no estaban embriagados con alcohol.
pero sí estaban embriagados de la presencia de Dios. La Biblia dice que debemos embriagarnos, pero del Espíritu. Muchas veces nos embriagamos de problemas, nos embriagamos de dificultades, nos embriagamos con pensamiento, con una borrachera de pensamiento. Usted y yo embriaguémonos del Espíritu. Y dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Pensaban que estaban borrachos. Y dice el apóstol Pedro, puesto que es la hora 9 de la mañana, bendito sea nuestro Dios. Entonces Pedro ahí vemos que tomó el liderazgo. Vemos que Pedro, cierto, comenzó a enseñarle, comenzó a ponerle el fundamento bíblico, pero bajo la llenura del Espíritu Santo. Muchos están poniendo un fundamento bíblico, pero no tienen la llenura del Espíritu. Por eso que la palabra no toca a nadie, por eso que la palabra no transforma, por eso que no hay una revelación de Dios, por eso que muchos siguen diciendo y predicando lo mismo, por eso el mensaje se le termina, por eso que la palabra no le fluye en sus corazones, porque para poner el fundamento bíblico, usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que toma la palabra y la que le da, el Espíritu Santo es el que le da la vida a la palabra. El Espíritu Santo es el que lleva la palabra al corazón. Y yo he estado orando a Dios en reiteradas oportunidades que estos videos que he estado haciendo en estas transmisiones desde mi hogar puedan bendecir a muchas personas, que ninguno quede indiferente por la palabra, que produzca algo en sus corazones y que cada persona pueda testificar que esta palabra le tocó sus vidas, le tocó sus corazones. Esa es mi oración, ese es mi clamor continuo. No quiero estar en este lugar exponiendo un conocimiento. El apóstol Pedro, dice, se puso en pie alzando la voz. Comenzó a poner un fundamento bíblico y comenzó a explicarle gradualmente a través de las Escrituras. Les comenzó a enseñar. Y cuando usted comienza a enseñar, cuando usted comienza a predicar y cuando usted y yo se deja guiar por este Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que se encarga de redarguir de pecado y de juicio. No soy yo, no es usted, es Dios a través de nuestras vidas. Pero sí tiene que haber una condición espiritual, sí tiene que haber en su vida un aposento alto, sí tiene que haber en usted una comunión continua. Pedro comenzó a explicarle. No, le comenzó a explicar, y dice aquí en el versículo 17, o en el 16, dice, más esto lo dicho por el profeta Joel, se fue al Antiguo Testamento. Le dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, como dijo Joel, dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces lo que le dio a entender que esto era algo que se había profetizado hace mucho tiempo atrás. Esta palabra es para nosotros una profecía. Esta palabra tiene que cumplirse en nuestros corazones. No puede haber en nosotros pereza espiritual. Usted y yo fuimos creados por Dios con un propósito. Y este propósito maravilloso es de poder conocer al Espíritu Santo. Hay muchos aspectos de Dios que nosotros no conocemos. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Muchos cristianos quieren lograr muchas cosas en su vida, pero no están dispuestos a pagar un precio. El precio es buscar a Dios. El precio es negarse a sí mismo. El precio es desvelarse. El precio es aislarse quizás en algunas ocasiones. El precio es quizás apagar el televisor, dejar de ver televisión por buscar a Dios. El precio es quizás a lo mejor dejar de ver una película, ¿cierto?, en Netflix por buscar a Dios. El precio es dejar la entretención, es dejar a lo mejor todas las cosas del mundo para poder lograr tener esto en sus vidas. Estos hombres no solamente recibieron el toque, muchos están conformes con el toque y están contentos porque los toca Dios y eso está bien, sí está bien. Pero Dios quiere que nosotros podamos escalar, Dios quiere que nosotros podamos ir creciendo, Dios quiere que nosotros podamos volver a este modelo de Dios, a cómo comenzó la iglesia. Y la iglesia desde ahí fue y se proyectó en Dios. Por eso que Jesús le dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testigo de qué?
testigo de la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que Dios le guarde. Que Dios le proteja donde quiera que usted se encuentre. Ese mismo Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés, hoy quiere ser derramado en nuestras vidas. Hoy quiere ser derramado en nuestros corazones. Pero usted y yo debemos anhelarlo. Debemos desearlo con todo nuestro corazón. El salmista decía como el siervo brama. Así era su necesidad ante Dios. Yo no sé cómo usted puede exponer su necesidad ante Dios. Decía, clama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El hombre tiene deseo, tiene sed, tiene apetito de otras cosas en su vida. Y no hablo de la gente del mundo, hablo de los cristianos. Y sigo pensando y sigo diciendo que en este mismo momento hay muchos cristianos que deberían estar conectados en este momento, escuchando la palabra de Dios, pero están entretenidos en otras cosas, pero sí quieren ser evangelistas, sí quieren ser ministros de Dios, sí quieren predicarles a las multitudes, pero quieren todo por nada. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, créale que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. No va a haber nada en mí y en su vida si en usted no hay un interés y un deseo de buscar a Dios. ¿Acaso que usted cree que Dios ha cambiado? La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación alguna. Si usted lee el libro de los Hechos de aquí hacia adelante, la iglesia hizo noticia donde quiera que iba. ¿Por qué la iglesia hoy en día no hace noticia? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay prodigios? Si el Señor dice en su palabra y estas señales, en el mismo libro de Marcos capítulo 16, en el verso 16 dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dijo, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo le invito en esta noche que anímese en Dios. Comience desde ahora ya a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Muchos dicen como excusa, es que la otra persona no quiere buscar de Dios. No importa si el otro no quiere. Lo importante es que usted y yo queramos. Lo importante es que usted y yo seamos de bendición. Lo importante es que usted y yo podamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día en las iglesias existen las divisiones, existen los grupitos. Este me cae bien, este no lo paso. ¿Cómo puede pasar eso en nosotros? En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice la Biblia que el apóstol Pablo corrigió una situación porque se había formado una división. Se había formado un conflicto dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo, porque diciendo el uno, mire, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Y sabe lo que nos dice Dios referente a esas cosas? ¿No soy carnales? ¿Esa es una actitud de la carne? ¿Eso no tiene nada que ver con el espíritu? ¿Por qué razón? Porque en la iglesia se creó esta división. Y esa división hoy en día existe dentro de las iglesias. Hay gente que muchas veces nos saluda por un protocolo. Hay mucha gente que nos saluda porque no les queda otra. Pero sí quieren la llenura del espíritu. Pero sí quieren que Chile sea para Cristo. Y si miramos este libro, Los Hechos, capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, antes de la manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo estaban? ¿Estaban discutiendo? ¿Estaban atacándose el uno al otro? ¿Estaban realmente en rencillas? No, estaban todos, escuchen, todos, unánimes juntos. Mucho se habla de que viene un avivamiento a la tierra. Mucho se habla de que viene un mover del Espíritu. Sí, probablemente lo viene. Pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Y con esto voy a ir terminando.
Tenemos que hacer lo que dijo el profeta Joel. Lea usted el libro de Joel. Dice la Biblia que Dios a través de Joel llamó al pueblo, llamó a los sacerdotes y aún a los recién nacidos, los llamó, ¿cierto?, a que se volviesen a Dios y le dijo: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Es decir, no la apariencia, sino en el interior, rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Proclamar ayuno, convocar asamblea, tocar trompeta. El tocar trompeta tenía una simbología, era de anunciar algo. Tocar trompeta. Los ministros lloren a Jehová, busquen a Dios. Y dice: y después de esto, ¿después de qué? De una limpieza en el corazón, en el alma, en el ser, no en la apariencia, porque yo por la apariencia puedo convencer a cualquiera, pero a Dios no le podré engañar. A Dios no le podré venir a contar el cuento. Dios sabe quiénes somos realmente. Todas las cosas son manifiestas delante de Él. Todas las cosas están descubiertas delante de Él. Y dice el profeta Joel: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Necesitamos promover esto, hermanos. La iglesia sin el espíritu no funciona. La iglesia sin el espíritu se convierte en carnalidad. La iglesia sin el espíritu se convierte en una rutina, en un conformismo. Muchos cristianos muchas veces no saben dónde están situados y ni saben para dónde van. Y la Biblia sí dice: si un ciego guiara a otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán al hoyo. Bendito sea nuestro Dios. Yo no sé cuánto estamos empeñados por esto. Yo no sé cuánto queremos buscar a Dios. No importa los tiempos, hermano. No importa la situación en la que nos encontremos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy terribles. Y la única forma de estar seguro es en Dios. Pero ¿sabe qué? Yo puedo ver en Dios en este momento que hay mucha gente que está entretenida con las cosas del mundo. Están entretenidas en las comedias. Están entretenidas, ¿cierto?, en algún pasatiempo de la vida. Pero no están buscando a Dios. Muchos creen que esto es una vacación. Muchos creen que esto es un relajo. No, mi hermano, nosotros debemos tener un clamor delante de Dios continuamente. No podemos estar en nada, no podemos estar sin rumbo, sin dirección. Hay gente que lo necesita a usted, hay gente que me necesita a mí, de darle una palabra de aliento, y necesitamos más que eso, más que el toque, necesitamos la llenura. Necesitamos rebosar del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga en esta noche. Dios bendiga a los que están conectados. Puedo ver a mi hermana Zunilda. Dios le bendiga mucho, hermana Zunilda. Dios le guarde cada día. Al hermano Dante también, ¿cierto? Y al otro hermano que está conectado. Dios le bendiga. Como le decía hace un momento, ayúdeme a predicar el Evangelio. La intención de esto no es buscar más seguidores o buscar más solicitud de amistad, no. La idea es que el nombre de Cristo sea glorificado. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento. Hay mucha gente que está viviendo en situaciones difíciles. Hay mucha gente que nos necesita. Usted y yo somos la lámpara de este mundo. Usted y yo somos los que tenemos que alumbrar, los que tenemos que llevar esta palabra de esperanza, esta palabra de amor. Este mismo Cristo que derramó ese Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ese mismo Cristo está con nosotros. Yo le invito en esta hora a que oremos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, quiero darte gloria, Señor, quiero darte honra, quiero darte alabanza. Tú no buscamos algo para nosotros, Señor, ni un beneficio personal, sino que tu palabra sea glorificada y que muchos sean salvados y muchos sean liberados y vengan al conocimiento de tu verdad. Bendice a mis hermanos que en esta hora, Dios mío, fueron partícipes, Señor, de esta, Dios mío, enseñanza de tu palabra. Y así también oro por aquellos que van a ver este video, Dios mío, que ninguno de ellos quede indiferente, sino que puedas poner en ellos ese hambre, esa sed de buscar tu presencia, Padre. Gracias en esta noche. Te adoramos y te bendecimos. Eres lo más hermoso, lo más maravilloso que nos has pasado, Señor. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor. Sigamos orando. Sigamos buscando del Señor. Recuérdese que Cristo viene pronto. No vienen días mejores. No se asombre, no se impresione usted. Mire la Escritura y mire lo que está pasando. Nos está diciendo que Él viene pronto. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Será hasta la próxima, si el Señor no viene antes. Amén.